Buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga. Deseo que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Mis amados, pues hoy vamos a continuar leyendo y orando los salmos y hoy nos corresponde el Salmo 78 y esto vamos a hacer, pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos al trono de su gracia para bendecir su santo nombre y para pedirle consuelo para nuestro hermano Ramiro y que le fortalezca en estos tiempos difíciles. Y Padre, también pedimos que abra nuestro entendimiento, incline nuestra voluntad para hacer su palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Escuchemos lo que dice el Salmo 78 en la Nueva Versión Internacional. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza. Presta oído a las palabras de mi boca. Hablaré por medio de parábolas, y revelaré misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido, y que nuestros antepasados nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha hecho. Él promulgó un mandato para Jacob, dictó una ley para Israel. Ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. La tribu de Efraín, con sus diestros arqueros, retrocedió el día de la batalla. No cumplieron con el pacto de Dios, sino que se negaron a seguir su ley. Echaron al olvido sus proezas, las maravillas que les había mostrado, los milagros que hizo a la vista de sus antepasados en la tierra de Egipto, en la región de Zoán. Abrió el mar para que pudieran pasar, mantuvo erguidas las aguas como un muro. De día los guió con una nube, y toda la noche con luz de fuego. En el desierto partió las rocas, y les dio a beber torrentes de aguas. Hizo que brotaran arroyos de la peña, y que las aguas fluyeran como ríos. Pero ellos volvieron a pecar contra él. En el desierto se rebelaron contra el Altísimo. Deliberadamente pusieron a Dios a prueba, y exigieron comida a su antojo. Murmuraron contra Dios, y aún dijeron, ¿podrá Dios preparar una mesa en el desierto? Cuando golpeó la roca, el agua brotó en torrentes. ¿Pero podrá también darnos de comer? ¿Podrá proveerle carne a su pueblo? Cuando el Señor oyó esto, se indignó. Su enojo se encendió contra Jacob. Su ira ardió contra Israel. Porque no confiaron en Dios, ni creyeron que Él los salvaría. Desde lo alto dio una orden a las nubes, y se abrieron las puertas de los cielos. Hizo que les lloviera maná para que comieran. Les dio a comer trigo del cielo. Todos ellos comieron pan de ángeles. Dios les envió comida hasta saciarlos. Desató desde el cielo el viento del este, y con su poder levantó el viento del sur. Cual lluvia de polvo, hizo que les lloviera carne, nubes de pájaros, como la arena del mar. Los hizo caer en medio de su campamento, y en los alrededores de sus tiendas. Comieron y se hartaron, pues Dios les cumplió su capricho. Pero el capricho no les duró mucho. Aún tenían la comida en la boca cuando el enojo de Dios vino sobre ellos. Dio muerte a sus hombres más robustos. Abatió a los jóvenes de Israel. A pesar de todo, siguieron pecando y no creyeron en sus maravillas. Por tanto, Dios hizo que sus días se esfumaran como un suspiro, que sus años acabaran en medio del terror. Si Dios los hería de muerte, entonces lo buscaban, y con ansias se volvían de nuevo a él. Se acordaban de que Dios era su roca, de que el Dios Altísimo era su redentor. Pero entonces lo halagaban con la boca, y le mentían con la lengua. No fue su corazón sincero para con Dios. No fueron fieles a su pacto. Sin embargo, Él les tuvo compasión. Les perdonó su maldad, y no los destruyó. Una y otra vez, contuvo su enojo, y no se dejó llevar del todo por la ira.
Se acordó de que eran simples mortales, un efímero suspiro que jamás regresa. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, y lo entristecieron en los páramos? Una y otra vez, ponían a Dios a prueba. Provocaban al Santo de Israel. Jamás se acordaron de su poder, de cuando los rescató del opresor, ni de sus señales milagrosas en Egipto, ni de sus portentos en la región de Zoán, cuando convirtió en sangre los ríos egipcios, y no pudieron ellos beber de sus arroyos, cuando les envió tábanos que se los devoraban, y ranas que los destruían, cuando entregó sus cosechas a los saltamontes, y sus sembrados a la langosta, cuando con granizo destruyó sus viñas, y con escarcha sus higueras, cuando entregó su ganado al granizo y sus rebaños a las centellas, cuando lanzó contra ellos el ardor de su ira, de su furor, indignación y hostilidad, todo un ejército de ángeles destructores. Dio rienda suelta a su enojo, y no los libró de la muerte, sino que los entregó a la plaga. Dio muerte a todos los primogénitos de Egipto, las primicias de su virilidad en los campamentos de Cam. A su pueblo lo guió como a un rebaño. Los llevó por el desierto, como a ovejas, infundiéndoles confianza para que no temieran. Pero a sus enemigos se los tragó el mar. Trajo a su pueblo a esta su tierra santa, a estas montañas que su diestra conquistó. Al paso de los israelitas expulsó naciones, cuyas tierras dio a su pueblo como herencia. Así estableció en sus tiendas a las tribus de Israel. Pero ellos pusieron a prueba a Dios, se rebelaron contra el Altísimo, y desobedecieron sus mandatos. Fueron desleales y traidores, como sus antepasados, tan falsos como un arco defectuoso. Lo irritaron con sus altares paganos, con sus imágenes despertaron sus celos. Dios lo supo y se indignó, por lo que rechazó completamente a Israel. Abandonó el santuario de Silo, la tienda donde habitaba entre los humanos, y dejó que el símbolo de su poder y gloria cayera cautivo en manos enemigas. Dejó que a su pueblo lo mataran a filo de espada, pues se indignó contra su heredad. A sus jóvenes los consumió el fuego, y no hubo cantos nupciales para sus doncellas. A filo de espada cayeron sus sacerdotes, y sus viudas no los pudieron llorar. Despertó entonces el Señor, como quien despierta de un sueño, como un guerrero que, por causa del vino, lanza gritos desaforados. Hizo retroceder a sus enemigos, y los puso en vergüenza para siempre. Rechazó a los descendientes de José, y no escogió a la tribu de Efraín. Más bien, escogió a la tribu de Judá y al monte Sión, al cual ama. Construyó su santuario, alto como los cielos, como la tierra, que él afirmó para siempre. Escogió a su siervo David, al que sacó del redil de las ovejas, y lo quitó de andar arreando los rebaños para que fuera el pastor de Jacob, su pueblo, el pastor de Israel, su herencia. Y David los pastoreó con corazón sincero, con mano experta los dirigió. Amén y amén. Pues mis amados hermanos, este es un precioso salmo que, bueno, pues si usted es sensible a, a la voz del Espíritu Santo, pues lo lee y la verdad, pues le causa mucha tristeza porque refleja el corazón del hombre. Bueno, vamos a hacer algunos comentarios acerca de este salmo y luego vamos a, vamos a orarlo, ¿ok? Bueno, en primer lugar, hermanos, el salmo es un salmo de enseñanza, es un salmo didáctico. Y el propósito que tiene este salmo es instruir a las nuevas generaciones para que no repitan los errores del pasado. También quiero comentarles el tema central de este salmo, pues el salmo contrasta la fidelidad de Dios y la infidelidad del hombre. Todo el salmo nos muestra cómo Dios permanece fiel y misericordioso, mientras que Israel falla repetidamente una y otra vez. El salmo también es una enseñanza para nosotros porque nos enseña a estar firmes en la fe y también la importancia de transmitir
la fe cristiana a nuestros hijos. Bien, pues vamos a señalar los atributos de Dios en este salmo para que luego lo podamos orar. El primer atributo que muestra es la fidelidad, y esto lo vemos en el versículo 39. Vemos ahí cómo Dios cumple su palabra y sostiene a su pueblo aun cuando éste falla. Otro atributo que vemos es misericordia. En el verso 38, su perdón supera su pecado del pueblo y le da una y otra vez segundas oportunidades. También vemos otro atributo que es el poder de Dios, y en el verso 43, ahí Dios obra milagros para liberar y proteger a su pueblo. En el versículo 52 vemos que otro atributo se revela ahí, que Dios es el pastor y como pastor, ¿verdad? Guía y protege a su pueblo. También vemos la soberanía de Dios en el Salmo 68, pues Él escoge a líderes según su voluntad. Y también, hermanos, podemos ver que Dios es un proveedor. Ahí podemos ver en todo el Salmo cómo Dios satisfacía las necesidades y los llevaba por buen camino. Entonces, todos estos atributos usted puede orarlos y exaltar el nombre de Dios. También en esta nueva sección me permití resaltar los pecados de Israel. Por ejemplo, eh, el primer pecado que resalta es la incredulidad y la desobediencia. En los versículos 10, por ejemplo, no guardaron el pacto. En los versículos 19 y 20, dudaron del poder de Dios para proveerles. En el versículo 32, persistieron en el pecado a pesar de ver las maravillas de Dios. Otro pecado que cometió la nación de Israel fue la murmuración y la exigencia a nuestro Dios. Murmuraban y exigían que Dios les diera carne. Por ejemplo, eso está en los versículos 18 al 20, del 29 al 31. Otro pecado es los pecados de hipocresía y olvido deliberado, ¿no? Solamente se arrepentían de labios, pero no de corazón. Los versos 36 y 37 enseñan eso. Olvidaron también la liberación poderosa que Dios los sacó de Egipto, pero lo olvidaron deliberadamente. Esto está en los versículos 42 y 42 al 55. Otros pecados que son como la idolatría y desprecio a la presencia de Dios. En el versículo 58 vemos que ellos provocaron a ir a Dios. Luego en el versículo 60 y 61 vemos que ellos despreciaron la presencia de Dios. Entonces todos estos pecados ellos lo cometieron delante de Dios. Ahora, ¿cómo orar entonces este salmo? Bueno, pues en primer lugar, confesión. Hermanos, en esta lista que les voy a enviar y que les he mencionado, pues cheque si en su vida hay eso. A lo mejor puede haber ingratitud, a lo mejor puede haber olvido deliberado, a lo mejor puede haber en su corazón pues pecados de incredulidad, puede haber exigencia, no lo sé, solamente usted y el Espíritu Santo saben. Entonces, tome uno de esas cosas, de esos pecados, perdón, y confiéselos a Dios. Yo lo oraría así: Señor, confieso que muchas veces soy como Israel, olvido tus obras, dudo de tu poder, me quejo constantemente. Señor, perdóname por mi incredulidad, por mi desobediencia, Señor, por mi rebeldía. Así lo oraría yo. Y luego, hermanos, también adore a Dios. Recuerde que estamos siguiendo el bosquejo de casa. La primera C es de confesión, la segunda A es de alabanza y adoración. Entonces, allí
pues mencione todos los atributos que he mencionado de Dios. Por ejemplo, podemos decir, Padre eterno, en el nombre de Jesús, te alabo porque eres fiel a mi vida, eres verdadero. Te alabo, Padre, porque eres misericordioso. Te alabo, Padre, porque eres todopoderoso y soberano. Te alabo porque eres mi pastor y mi guía. Y así sucesivamente alabe el nombre de Dios. Y luego en súplica, pues ahí pídale a Dios, hermano, de verdad, pida a Dios que el Señor le guarde de incredulidad, que le guarde de desobediencia, que le guarde de pecados de murmuración, que le guarde de ser exigente delante de Dios, que le guarde de los pecados de hipocresía, que le guarde de olvidarse de las obras que Dios ha hecho a nuestro favor. Pídale ahí al Señor que no le impida caer en la idolatría, sobre todo la que es más fuerte en este mundo, ¿no? El amor al dinero. Pida a Dios que libre su corazón de la avaricia. Pídale a Dios que usted valore su presencia cada día. Y luego, hermanos, termine con acción de gracias. Dele gracias a Dios por las cosas que le ha mostrado en este salmo. Y así, mis hermanos, ore este precioso salmo. Bueno, pues yo los dejo para que ustedes disfruten de su tiempo con Dios. Doy gracias a Dios por los hermanos que ya están empezando a seguir este formato para orar y doy gracias a Dios por ellos y animo a toda la congregación para que en su tiempo devocional con Dios lo haga. Bendiciones, un fuerte abrazo. Dios con ustedes.